Buenas tardes, apreciados participantes. Bienvenido a este cuarto encuentro sincrónico, donde trataremos los procedimientos de auditoría y las cuentas por cobrar. Es conveniente que estos rubros sean analizados a profundidad porque en él realmente se encuentran lo que son aquellos conceptos que conforman el capital de trabajo. Esta, esta presentación nos va a ayudar a comprender estos pasos que debemos seguir para realizar una auditoría de los procedimientos de auditoría de las cuentas por cobrar. En este sentido, el día de hoy vamos a manejar la siguiente agenda: las cuentas por cobrar, la clasificación de las cuentas por cobrar. Eh, Además, vamos a socializar un poco los objetivos de la auditoría financiera de este rubro, los procesos de auditoría de la cuenta por cobrar, la evaluación del sistema de control interno, las pruebas sustantivas y, lógicamente, el acto conclusivo. Nosotros, cuando queremos indagar, nosotros tenemos que ir al contexto donde suceden los eventos. Ahora bien, nos adentraremos con este desarrollo de estos contenidos en los procedimientos de auditoría para las cuentas por cobrar, que ya es sabido por todos, representan parte del capital de trabajo, como lo dimos a un inicio, con lo que las entidades realizan sus operaciones y así generan ingresos para poder incurrir y cubrir los gastos. Ahora bien, las cuentas por cobrar son producto de aquellas operaciones comerciales o no, que no generan ningún tipo de costo financiero como lo son los intereses. Un ejemplo propio de esta actividad es una venta a crédito. Estas no generan intereses, solo tendrán variación de aumento o disminución de acuerdo a lo convenido en las políticas de este rubro, como lo son descuentos o bonificaciones para realizar el pago dentro de cierto plazo definido o por algún otro tipo de convenimiento, ¿ok? En lo que los casos de la devolución, si así existan, ¿ok? Porque no necesariamente se tienen que dar todos los casos en una partida, en una cuenta. Por tal razón, es necesario evaluar los exámenes de auditoría por ser parte de una acción tan neurálgica o de una sección tan neurálgica como lo son como lo es el activo corriente. Una auditoría es una revisión de los procedimientos que se llevan en una empresa a nivel contable o laboral, entre otros, para comprobar que se reúnen una serie de requisitos establecidos. En este momento es conveniente ya definir lo que es una cuenta por cobrar. En este sentido, y soportado sobre lo establecido por los principios contables, las cuentas por cobrar están representadas por derechos de cobro que se esperan obtener en efectivo. Ya esto lo conocemos. Los derechos de cobro se generan cuando una compañía, una empresa, una organización transfiere los beneficios de sus mercancías o servicios a favor del cliente, las cuales esperan ser intercambiadas por efectivo. Ahora bien, en concordancia con las NIF, las cuentas por cobrar se definen como el derecho de cobrar una contraprestación pactada a cambio de la obligación de cumplir con una venta de bienes o la prestación de un servicio. En este sentido, una entidad comercial tiene la obligación, entiéndase bien, tiene la obligación de entregar el bien o prestar el servicio acordado al mismo tiempo
adquiere el derecho a cobrar y a recibir el pago de este, lógicamente, porque está transfiriendo un bien o un servicio a cambio del pago. Esto sucede cuando el momento en que ocurre el hecho es distinto al momento en que se paga. Es por eso que se genera la cuenta por cobrar. Ahora bien, nosotros podemos clasificar las cuentas por cobrar en dos grandes vertientes. Según la NIF, las cuentas por cobrar se clasifican en cuentas por cobrar comerciales y en otras cuentas por cobrar, como lo estamos viendo en el desarrollo de esa lámina. Las cuentas por cobrar comerciales, como su nombre lo indica, son aquellas derivadas de la actividad comercial que la entidad desarrolla, es decir, las cuentas de clientes, mientras que las otras cuentas por cobrar se refieren a aquellas distintas de su actividad comercial como las cuentas por cobrar empleados. La NIF menciona que en ocasiones a esas otras cuentas también suelen llamarse deudoras diversas o diversos también podría decirse. Así llegamos a lo que son los objetivos de las cuentas por cobrar. Entonces, para dar continuidad con los contenidos pautados, es necesario abordarlos. Se puede afirmar que a través de una auditoría se pueden obtener operaciones que mejoren la rotación de cartera, los métodos de cobro, la provisión y deterioro de las cuentas. Esto, en efecto, le ayudará a gestionar y a administrar un mejor flujo de caja cuando estas carteras sean recuperadas por la empresa. En este sentido, el principal objetivo es establecer el tratamiento contable de las cuentas por cobrar, de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer el saldo de las cuentas por cobrar en el transcurso de los 12 meses siguientes o del año siguiente a la actuación que acaban de hacer los auditores independientes. Ahora bien, el auditor determina en una auditoría financiera las cuentas por cobrar como objetivos a evaluar y si en las cuentas por cobrar se encuentran facturas antiguas difíciles por cobrar. Ahora bien, nosotros llegamos de esta forma a lo que es el proceso de auditoría de las cuentas por cobrar. Y esto no es otra cosa que los procedimientos a través de los cuales se pueden verificar la legalidad de los documentos por cobrar, igualmente verificar si esos documentos por cobrar provienen de ventas reales. Y por último, es la evaluación eh, si existen riesgos en cuanto a la cobranza. Ello es muy importante conocer y conocer ese proceso y ejecutarlo porque todo acto donde se realice eh, una evaluación y sobre todo sobre partidas tan neurálgicas como son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el manejo del efectivo, se debe conocer su origen y su legalidad. Y eso lo logramos y eso lo alcanzamos, eso lo realizamos es a través de comprobar si los documentos que soportan esas operaciones, su origen es valedero, es legal, es producto realmente de una operación debidamente autorizada y ejecutada dentro del marco de las políticas administrativas y contables de la empresa. Ahora, eh, debemos de evaluar el sistema del procedimiento del control interno. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos verificar en ese proceso cómo está ese rubro representado en el estado de la situación patrimonial, nosotros debemos determinar primeramente en la fila de clientes. Ahora bien, nos podemos preguntar qué es la fila de clientes. Es una ficha de clientes, no es otra cosa que un documento empresarial en que un negocio recopila los datos personales o de contacto de cada cliente.
formando una valiosa base de datos. Y es necesario que cada cliente tenga su ficha porque también es necesario circularizar las cuentas por cobrar para que sea el propio cliente el que nos responda por escrito si efectivamente los saldos que nosotros informamos que están por cobrar realmente él los tiene o él los ha incurrido de manera legal o si realmente él tiene esa deuda para con la empresa. Por otra parte, debemos también observar la existencia del listado de precios y si cuentan con aprobaciones para su actualización. Si recordamos un poco atrás, en la actividad evaluativa número 2, se hizo un ejercicio práctico donde precisamente verificábamos la existencia de estos listados, los analizábamos y recomendábamos en ese entonces cómo podíamos fortalecer el sistema de control interno para nosotros sentir un grado de seguridad con lo que respecta lo que es la aprobación para su actualización. Ahora bien, con respecto a la existencia del listado, lógicamente tiene que siempre mantenerse actualizado y registrar esos precios en el momento de la adquisición de los bienes. Y bueno, inclusive son los códigos de barra los que nos facilitan precisamente esta actualización continua. Por otra parte, tenemos la aprobación de las emisiones de las notas de crédito. Es conveniente analizar este rubro porque cuando nosotros aprobamos la emisión, está debidamente autorizado. Ello permite, como quien dice, establecer responsabilidades y la persona que se encarga de continuar con el proceso administrativo de lo que son las cuentas por cobrar, es decir, los procesos de venta hasta el registro contable a crédito, tiene que estar debidamente autorizado. Y otro aspecto que debemos tener muy presente en el momento de lo que es la auditoría es la conciliación de los reportes operativos de las cuentas por cobrar con el saldo contable. Si nosotros conciliamos lo que refleja cada una de las facturas con las cuentas por cobrar que realmente están registradas en su libro respectivo, entonces ya nosotros estamos verificando que los saldos de las cuentas por cobrar están debidamente respaldados por la documentación que soporta la emisión de de ese derecho. Y por último, el seguimiento de las facturas con antigüedad difícil de cobrar. Es decir, cuando una factura tiene una antigüedad de saldo que puede orientarnos a afirmar que ese cobro probablemente no se va a dar. Es decir, ¿es de cobro dudoso o es incobrable? Cuando nosotros estamos en estos procesos de auditoría, también debemos realizar lo que son las pruebas sustantivas. ¿Ok? Ahora bien, em, ¿qué son las pruebas sustantivas? Las pruebas sustantivas no son otra cosa que la práctica para obtener el reporte auxiliar de las cuentas por cobrar comerciales y sus partes relacionadas. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir realmente comprobar, ¿ok? Que las cuentas por cobrar comerciales y sus partes relacionadas están debidamente registradas, documentadas, soportadas y el cliente ya nos haya comprobado que realmente son, que realmente fueron adquiridas de manera legal, ¿ok? Ahora, otro aspecto que nosotros tenemos que revisar
es la verificación de los saldos de los documentos por cobrar y el resto de los sustentos, es decir, todas aquellas actas de conformidad, la guía, la remisión, entre otros. Recuerden que esto ya también lo hablamos anteriormente, que es necesario en los procedimientos que realicemos. En ese proceso debemos verificar realmente si los saldos son veraces o no y si están reflejadas, ¿por qué? Porque no pueden estar reflejadas todas las operaciones en un momento determinado o si hay registros, no están debidamente soportados o la documentación que lo soporta no es legal. Y otro procedimiento, otra prueba sustantiva de obligatoria práctica es determinar si las facturas antiguas son de difícil cobro y han sido estimadas como cobranzas dudosas, que fue lo que hablamos originalmente cuando estábamos hablando de los procesos de la auditoría. Entonces, como podemos observar, es muy interesante cada uno de estos aspectos que venimos relacionando, porque ellos nos van a permitir realmente comprobar lo que nosotros venimos realizando. Cuando nosotros estamos en estos procesos de la realización de los exámenes, las cuentas por cobrar, ya entonces sabemos que tenemos que hacer mucho énfasis en ese rubro porque son los derechos de cobro de una contraprestación pactada a cambio de la obligación que implica la entrega de un bien o un servicio y esta, lógicamente, no genera intereses. Es por ello que si bien es cierto que debemos hacer los intentos de cobro en un momento determinado, tenemos que verificar si realmente la antigüedad de su saldo es suficiente como para ir evitando que haya o ocurran esas pérdidas. El auditor hace mucho énfasis, lógicamente, cuando está haciendo esta prueba en la evaluación del control interno, a través de cuestionarios, a través de la observación directa, de las entrevistas con las personas que intervienen en los distintos procesos de venta a crédito y de aquellos departamentos que participan en la aprobación de las líneas de crédito. Porque la respuesta siempre, aunque sencilla, es compleja de entender y en algunas maneras comprobar. Sucede que un control interno débil en la cuenta por cobrar puede permitir manipular los saldos, las autorizaciones de esas ventas, sobre lo que establecen las líneas de crédito y lógicamente manejar las notas de débito o crédito respectivas en un momento determinado. Estas son las referencias que les voy a recomendar y muchas gracias por habernos acompañado en el desarrollo de esta socialización, porque recuerden, en la interacción está la clave del aprendizaje. Esta es la última actividad síncrona que tenemos por este término. Les recomiendo entonces que vean, perdón, este video, se los voy a colgar en la unidad y esto le va a permitir profundizar un poco en lo que son este tipo de examen, porque son de vital importancia para ver la razonabilidad, para determinar la razonabilidad de los estados financieros en un momento determinado. Así hemos llegado al final de este recorrido y espero compartir con ustedes nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.